Bueno, amados, muy buenas tardes a todos los que ya están conectados. Veo que hay un grupo precioso que con bastantes minutos de anticipación se conectaron. Y estoy seguro que todos aquellos que han visto la promoción de momentos de reflexión, ahí se van a estar conectando. Y me emociona porque muchos nos han manifestado la bendición de estos temas que estamos trabajando para ustedes y obviamente para la gloria del Señor y por necesidad de los tiempos que estamos viviendo, poder dar claridad a temas sobre eventos futuros, a los tiempos finales que estamos viviendo y los acontecimientos que se llevarán a cabo durante estos tiempos. Nada, los bendigo a todos, son bienvenidos, me emociona mucho estar con ustedes hasta ahora. Me da profunda felicidad saber que Dios usa herramientas como la tecnología, la virtualidad, las redes sociales, para alcanzar a más personas, para llevar este poderoso mensaje a tantos hogares que de otras formas difícilmente lo haríamos. Y más cuando llegamos a más países, a más ciudades, a más familias. Por eso le damos toda la gloria a Dios, creyendo, amados, que podemos disfrutar de Él en todo, de todas las maneras posibles. En su multiforme gracia, Dios nos ha capacitado y nos sigue capacitando para que su palabra, el mensaje de vida y salvación, siga siendo enseñado, predicado hasta lo último de la tierra. No se suelte de este tiempo, de este espacio, porque sé que los temas sobre eventos futuros para algunos pueden ser solamente información, para otros puede ser curiosidad, pero para la mayoría, en mi caso, es aprender, es reforzar doctrina, Biblia, historia, teología, pensando en lo que ya estamos viviendo y en lo que nos espera. La iglesia, usted, sí, amado hermano, hermana, la iglesia, nosotros somos los que más debemos estar preparados en todos los temas bíblicos y sobre todo en esta temática de eventos futuros, porque debemos conocer lo que Dios dice con respecto a las cosas que están ocurriendo y a lo que va a continuar ocurriendo en nuestro planeta Tierra. Por eso me emociona saber de que podemos ser instrumentos de Dios para llevar hasta su casa temas tan maravillosos que lo confrontan, lo edifican, lo restauran, lo desafían a buscar más a Dios, a consagrarse, a rendirse a Él, a darle su vida a Él. Y como dijo una hermana que partió para el cielo hace como un año larguito, tener las maletas preparadas, si hoy nos tocara partir para la eternidad. Nada, oremos, quiero orar hoy primero a nuestro Señor y segundo algunas peticiones que nos han enviado. Quiero sacar en la semana algunos días para orar específicamente por peticiones. Les hemos pedido que ustedes nos envíen al 316-870-2600 peticiones, saber qué necesidades específicas tenemos y bueno, algunos minutos utilizaremos del tiempo para orar. Así que Señor, oramos Padre, gracias por esta maravillosa oportunidad, Señor, de una vez más estar con mis hermanos en momentos de reflexión, hermanos de otros países, hermanos de otras ciudades de Colombia, hermanos de Sevilla, hermanos del Valle del Cauca, de otros lugares, que ya están allí, Señor, preparados con su corazón, con su Biblia, su cuaderno, su lapicero, para disfrutar, para escribir, aprender lo que nos vas a dar hoy, Señor. Les bendigo a todos, pero sobre todo, Señor, bendigo tu presencia es mejor que la vida, decía el salmista. Es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, decía el salmista. Y esa debe ser nuestra convicción. No hay nada más hermoso que cuando sacamos un tiempo para estar en tu presencia, sin determinar el tiempo. Lo importante es poder conectar inmediatamente contigo, Señor, estar en el Espíritu, fluir, Señor, en el Espíritu para que tu palabra llegue rápido, para que la sensación o más bien la manifestación de tu presencia se active inmediatamente cuando venimos a ti. Tu presencia lo es todo, Señor. Tu presencia nos levanta, nos sostiene. Tu presencia nos llena de gozo y paz.
Tu presencia nos libera de opresión, de cargas. Tu presencia renueva las fuerzas. Tu presencia, Señor, nos sana heridas. Tu presencia provoca que tengamos discernimiento, ciencia, sabiduría, revelación. Es cierto, Señor, que estás en todas partes porque eres omnisciente, pero no en todas partes manifiestas tu presencia. Y tu presencia la manifiesta, Señor, cuando te buscamos con un corazón sincero, contrito, humillado, como decía David. Cuando creemos que tú existes, cuando creemos que somos galardonadores por buscarte, que nos recompensas por buscarte, cuando creemos que al acercarnos a ti, tú atiendes nuestro clamor, tú aceptas nuestro sacrificio de alabanza, tú aceptas nuestra confesión de pecados cuando hemos pecado, tú recibes nuestras ofrendas, tú recibes nuestras palabras de gratitud, de amor a ti, Señor, porque eres un Dios maravilloso, Señor. Por eso tu presencia, Señor, cuando venimos a ti nos llena. Algo en nuestro interior cambia, turbación, confusión, error, artimaña del diablo, lo que sea, Señor, que haya en nosotros, en nuestra vida, corazón, mente, cambia cuando venimos a tu presencia. Y este momento, Señor, de este proceso de momentos de reflexión, son espacios para venir a tu presencia y experimentar esa manifestación poderosa, Señor. Oro que sin importar dónde esté mi hermano ahora, dónde esté mi hermana, en qué lugar geográfico del planeta, si su corazón está, Señor, sensible a ti, ávido de tu presencia, sediento de tu palabra, allá te manifiestes, con señales, prodigios y milagros. Es que tú estás en todas partes del planeta, en todas partes del universo, Señor. Eres el Señor de todo. Pero solamente en aquellos lugares donde hay fe, en aquellos lugares donde hay corazones rendidos, mentes, Señor, cautivas por tu palabra y por ti, Señor, allí te manifiestas. Aquellos lugares donde te invitan, ven, Señor Jesús. Aquellos lugares donde le dan la bienvenida al Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo. Aquellos lugares donde han creído que la sangre de Jesús es poderosa para cambiar, para transformar, para perdonar, para redimir, para hacer milagros, sanar enfermos, suficiente. Porque fue el costo que pagaste, Señor, por nosotros, enfermos, malditos, muertos, pecadores, atados y destinados para la perdición eterna. Por eso, si tu presencia está aquí conmigo, es medelo que también esté con mi hermano, mi hermana que me están viendo, Señor. Y por eso, en fe de que tu presencia está conmigo y con mi hermano, voy a orar por algunas personas que han pedido, Señor, que oremos. En el nombre de Jesús, oramos por nuestra hermana Olga María Gallego de Galicia. Dios, está en un proceso de quimioterapia, le han descubierto cáncer, Señor. Oramos que actúes en favor de ella, que aún puedas usar estos medicamentos tan duros para lograr un milagro en su cuerpo. Declaramos sanidad en ella, declaramos poder en ella, declaramos restauración y salvación en ella. Dios del cielo, gracias porque tu sangre es suficiente para sanar su cuerpo. Oramos por tu hija Piedad, Señor. Hay afectaciones en los exámenes que le han enviado tienen problemas, Señor. Bendecimos a nuestra hermana Piedad, Dios mío, Piedad Cardona. La cubrimos con tu sangre y declaramos que la sangre de Cristo tiene poder. Y toda afectación en su cuerpo lo cancelamos, todo espíritu inmundo lo atamos, lo echamos fuera de ella en el nombre de Jesús. Oramos por Marco Lopera, Señor, hermano de nuestro gran amigo César y cuñado de nuestra hermana Mónica Álvarez. Pedimos sanidad, Dios mío. Pedimos en el nombre de Jesús que su cuerpo, su sistema neuronal, su sistema nervioso, Señor, que está afectando una parte de su cuerpo que no puede moverlo, Señor, ahora mismo venga una inyección de poder, Señor, por la fe que ellos han puesto en ti por causa de esta oración. Que ahora mismo, Dios mío, reaccionen, que ahora mismo crean que por la palabra y por la oración tus hijos reciben sanidad en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por la familia del pastor Henry Estrada, ese primo suyo que murió el día de ayer. Oramos por su señora madre, por su padre, por los hermanos de este hombre que padeció. Pedimos, Señor, consuelo para ellos. Pedimos, Dios mío, que tu amor les abra, que tu brazo lo abracen y los afirmes
les haga sentir, Señor, que estás con ellos para darles fuerzas, infundirles aliento. Bendecimos a todos estos hermanos que están en conflicto, que están en crisis, Señor. Bendecimos a la mamá de nuestra hermanita Nora Muñoz, por favor, que está hospitalizada, interviene. La mamá de nuestra hermanita Julia Gutiérrez, interviene, Señor. El hermano de nuestra hermana Raquelita, allá en Ceilán, interviene, Señor. Tantos enfermos que últimamente nos han dado para orar, en el nombre de Jesús. Nosotros no oramos, Señor, creyendo que cualquier cosa puede pasar. Nosotros oramos creyendo que va a ocurrir un milagro. Nuestra oración siempre es en fe. Nuestra oración es en el poder del Espíritu Santo. Nuestra oración va enfocada a un Dios sobrenatural. Y por eso al orar por estas personas, Señor, estoy declarando un milagro para cada uno de ellos. Y aún más que estarán escribiendo durante este programa. Padre, por favor, desata tu poder sobre ellos. Glorifica tu nombre santo sobre ellos. Y que ellos puedan patentar tu nombre en sus cuerpos. Ellos puedan decir, la sangre de Cristo me curó. Ellos puedan decir, clamé al Señor y Él me oyó y me respondió y me libró de mi angustia. Ellos puedan confesar con sus labios, gracias Señor, gracias porque me has sanado, porque me has restaurado, porque has respondido a mi clamor. Que así sea, Señor, la respuesta, los testimonios de tus hijos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tengo, amados hermanos, un testimonio maravilloso. Hace casi un par de meses que iniciamos momentos de reflexión, un par de meses, y un amado discípulo de Chinchiná Caldas, que aquí está conectado, nos estuvo hablando que su hermana Mónica en Estados Unidos y su esposo Juan Carlos, tocayo mío, también en Estados Unidos, estaban hospitalizados con el COVID-19 y que estaban muy graves los dos. ¿Recuerdan ustedes que oramos y oramos y oramos? Bueno, el Ministerio de Intercesión estuvo orando por ellos. Pues esta mañana hablé con nuestro hermano Edgar Henao de Chinchiná Caldas y me dijo que su hermana Mónica y su cuñado Juan Carlos están súper bien. Salió el examen COVID negativo, para la gloria de Dios. Qué lindo, Señor. Qué lindo el Señor cuando podemos declarar las cosas que Él hace. Yo no sé si nuestro hermano Edgar ya habrá escrito el testimonio por acá en el chat. Si lo puede hacer de nuevo, amado, hágalo. Si me estás viendo, escribe por el chat las palabras exactas que me dijiste para que la gente que nos está viendo hoy, su fe se active y crea que nuestro Dios hace milagros y es un Dios bueno. Y mientras eso ocurre, vamos entonces a entrar en el tema de hoy. Les dije ayer que hoy íbamos a dar inicio al tema de la profecía de las 70 semanas. Creo que voy a durar 2 o 3 días con este tema. No hemos hablado de la gran tribulación. No hemos hablado, hermanos, del juicio, del gran juicio, el gran juicio del trono blanco, que tiene que ver con juicio de las naciones, que tiene que ver con juicio a Israel, que tiene que ver con juicio a los gentiles y que tiene que ver con juicio a los creyentes. ¿Qué otros temas nos faltan? Faltan unos 2, 3 temas muy importantes para cerrar este bloque de eventos futuros. Creo que seguramente había hablado de 3 semanas, pero creo que abarcaremos una semana más, porque no quiero dejar a nadie con dudas o incógnitas con respecto a un tema que quería que se hablara. Y si usted tiene algunas preguntas sobre esto, algunas inquietudes, por los internos escríbanos. Si tienen preguntas, háganlas y seguramente aquí las estaremos respondiendo en vivo para bendecirle a usted. Vamos por favor a mirar Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, verso 27. Verso 20 al 27. Daniel 9, verso 20 al 27. Bendigo a los pastores que nos están viendo, a los amigos de otros países, como ya los mencioné. Y bueno, dice Daniel capítulo 9, verso 20 al 27. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel.
y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando de oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Esta expresión que se la diga el arcángel Gabriel a Daniel es maravillosa. Muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el asolador. Damos gloria a Dios y a su palabra. Ya vimos que Daniel estaba orando al Señor porque ya se había cumplido el tiempo que Dios a través del profeta Jeremías había determinado el pueblo en cautiverio en Babilonia 70 años. En Jeremías capítulo 25 verso 11 quiero que lo leamos porque me parece importante que exactamente esa escritura era la que estaba leyendo Daniel, y por eso Daniel entra en ayuno, en oración, y le está preguntando al Señor cuál sería el tiempo del retorno del pueblo de Dios a Jerusalén. Jeremías 25, 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra las naciones. Entonces, en este pasaje de Jeremías 25, 11 al 14, todo lo que Dios había dicho con respecto a su pueblo de Judea y Jerusalén. Por eso, Daniel, sabiendo que los tiempos se han cumplido, siendo un funcionario del reino de Babilonia, está clamando al Señor, a ver qué va a pasar, qué va a ocurrir. Y por eso Dios le envía al arcángel Gabriel para darle la visión, darle sabiduría, entendimiento con respecto a todo lo que tenía que ocurrir con respecto a Israel en su tiempo, pero también con respecto a los tiempos futuros, nuestro tiempo y otro tiempo más adelante. Por eso, en el capítulo 7 y 8 del libro de Daniel, ayer vimos bastante de esto, Dios le muestra a Daniel todo lo concerniente a los tiempos futuros o eventos futuros con respecto a Israel, con respecto a las naciones gentiles, ¿sí? Y lo más importante es el programa especial de Dios con su pueblo, con su nación. Ahora, miremos la respuesta que Dios le da a la oración de Daniel. Permítanme leo de nuevo el versículo 20 al 23 de Daniel 9. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel,
Ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Qué interesante que Daniel está orando precisamente en el momento cuando en Jerusalén se oficiaban los sacrificios, que siempre tarde, a esa hora se aparece el arcángel Gabriel. Allá en Babilonia no ofrecen sacrificios porque están en un reino, en una nación pagana. Allá no tienen un templo que que han construido para poder adorar a Dios, no. Ustedes recuerdan que Daniel, cuando uno va a leer el libro de Daniel, en el capítulo, creo que es el 3 o el 6, no recuerdo, dice que todos los días, a la hora de la oración, su habitación, que sus ventanas daban hacia Jerusalén, Daniel hacía oración por Jerusalén a Dios. Por lo tanto, es exactamente a la hora cuando Daniel sabe que en Jerusalén se practicaban los sacrificios, a esa hora es que Dios envía la respuesta para Daniel. Y quiero sacar un principio, una reflexión cortita. Cuando nosotros, los hijos de Dios, guardamos los principios, guardamos la palabra, tenemos en gran honra las cosas que Dios dice y en oración las recordamos, téngalo por seguro que Dios dará una respuesta como la hizo con Daniel. Y la promesa que le hace Dios a través del arcángel a Daniel es que le va a dar sabiduría y entendimiento, porque tú eres muy amado. Por eso los creyentes, cuando necesitamos conocer el tema sobre eventos futuros, amados, necesitamos orar. No soy casi de imaginar las horas que me ha tocado a mí destinar para tener un poquito de comprensión con respecto a los temas futuros. Porque no es solamente leerlos, no es solamente leer libros, estudiar teólogos, escuchar conferencias, es tener entendimiento, iluminación de Dios para comprender. Por eso, entremos ya en materia con respecto a las 70 semanas. En el versículo 24 al versículo 26 dice Gabriel, el arcángel, a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, primero, y poner fin al pecado, segundo, y expiar la iniquidad. Pero cuarto, para traer la justicia perdurable, quinto, sellar la visión y la profecía, y sexto, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Lo primero que vamos a mirar con respecto a las 70 semanas es 6 bendiciones que solo Israel, no nosotros los gentiles, no, Israel va a disfrutar al término de esas 70 semanas. Lo primero es que el ángel Gabriel o el arcángel Gabriel explica a Daniel 6 cosas que van a pasar, ¿sí? Vamos a mirar un poco rápido sobre esas cosas. Las 3 primeras dice el arcángel que tienen que ver con la finalización del pecado sobre Israel. Y lo describe de estas 3 formas: para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Aunque los judíos en los tiempos de Jesús no prestaron atención a la palabra que Jesús les dijo, cuando dijo yo soy, cuando él dijo porque el reino de los cielos está en ustedes, bueno, con todas las señales, milagros, palabras, vida, testimonio, bueno, todo lo que Jesús hizo, el pueblo de Israel no le prestó a consideración a lo que Jesús dijo. Por lo tanto, cuando él describe esas bendiciones de 3 cosas malas o 3 cosas negativas que tienen que dejar de pasar, repito, terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, simplemente esas 3 cosas terminaron espiritual y literalmente con la primera venida de Cristo. Cuando digo la primera venida de Cristo, cuando Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en la Virgen María, ¿sí? Esa fue la primera venida. Por lo tanto, ahora, las 3 últimas bendiciones
se refieren con el establecimiento del reino de Cristo en esta tierra. Cuando dice, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Noten, una cosa es cuando dijo poner fin al pecado, cuando dijo expiar, terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, que eso se cumplió en Cristo cuando vino a la tierra, estuvo con los seres humanos, murió, resucitó y ascendió al cielo y está a la diestra del Padre. Pero el segundo ciclo de bendiciones, las tres últimas, tienen que ir ya con la segunda venida, con la instauración del reino de Cristo acá en la tierra. Como dice, por ejemplo, Jeremías 23, 5 al 6, dice, vamos a leerlo por favor, Jeremías capítulo 23, versos 5 al 6. Me interesa mucho que leamos los textos porque nos dan luz, es lo que más me interesa. Jeremías 23, 5 al 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. A eso se refiere entonces a esta segunda parte de las tres bendiciones, cuando el Señor venga a reinar a la tierra con su iglesia durante el milenio. Por esa razón, lo primero que el pueblo de Israel, no hablo de nosotros, hablo de Israel, debe primero experimentar es que ellos mismos tendrán que ser justificados de sus pecados por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. Es cierto, en Israel hay muchos creyentes, muchos judíos mesiánicos, muchos judíos trinitarios, pero más del 90% no. Por lo tanto, ellos que necesitan en el tiempo de la segunda venida, ellos deberán aceptar el sacrificio de Cristo, reconocerlo, llorar, como dice Zacarías y dice Apocalipsis, verán al que lo traspasaron y lamentarán y harán lamentación y llorarán. Y reconocer la justicia de Cristo hecha por ellos miles de años atrás. Miremos por favor Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos, permítame, yo elimino algo que me tiene confundido hace rato. Ahora sí, Romanos capítulo 5, verso 1. Esto es para Israel. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto que digo que es para Israel, es cierto. Usted y yo, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que lo hemos aceptado como Señor y Salvador, ya estamos justificados. ¿Saben ustedes qué es justificar? Es darle la declaración de que el culpable es hecho inocente. ¡Ah, qué linda definición! La voy a repetir. ¿Sabe usted qué es justificación? La justificación es que el penitente, el que fue declarado culpable, ahora hay una nueva declaración, es inocente. Eso hizo Cristo después de pagar un precio muy alto con su sangre. Nos declaró justos ante Dios por causa de la sangre suya en nosotros. Dígale gloria a Dios al Señor, qué bendición. Solo entonces aquello que se haya profetizado, esas tres cosas se cumplirá completamente. Por lo tanto, ese será el tiempo, como dice el profeta Daniel, de sellar la visión y la profecía. Ustedes recuerdan que las palabras del Señor nunca van a pasar, pero el cumplimiento profético completo de los eventos escatológicos o eventos futuros, en ese momento quedarán sellados. ¿Por qué? Porque ya ocurrió todo con respecto al Mesías. Ya hizo el Señor todo lo que tenía que hacer sobre la tierra y el universo, y ahora el reinado de Él. Por lo tanto, ya ahí es cuando toda la humanidad le coronará como Rey, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, y será el tiempo para ungir el Santo de los Santos, como dice Daniel, en la sexta bendición. Qué rico, qué bendición, amados, que sabemos que vamos a vivir esas experiencias. Por eso es interesante apreciar que las 6 bendiciones se corresponden perfectamente con la oración que Daniel había elevado a Dios, rogando por el perdón de sus pecados
el perdón de Israel y su restauración. Pero cuando vemos las tres primeras bendiciones, tenemos que entender que ya Cristo dio la provisión para esas tres cosas: quitar los pecados, expiación, en fin. Pero cuando su reino sea establecido con su segunda venida, se cumplirán, como ya dije, la segunda parte de las bendiciones. Como dice Pablo en Romanos capítulo 11, 25 al 27. Me gusta mucho cómo Pablo escribe Romanos. Romanos capítulo 11, 25 al 27. Si tienes su Biblia, lea conmigo, por favor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Lo que estamos hablando ahora. Se experimenta la plenitud de los gentiles, que es la parte final de la gran tribulación. No hemos hablado de eso, ahora hablaremos un poco. Y luego el reinado del Señor. Y ahí es cuando dice, y todo Israel será salvo, aquellos que lo reconozcan. Luego, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahí está entonces, amados hermanos, lo que estaba diciendo con respecto a estas 6 bendiciones. Ahora, veamos en segundo lugar la duración de las 70 semanas. Hay que primero darle un sentido correcto a la profecía para entender exactamente el término tiempo o en semanas cuando habla el profeta, o más bien el arcángel Gabriel le dice al profeta Daniel con respecto a las 62 semanas, 68 semanas y una semana, en fin, para juntar las 70 semanas, hablaremos más adelante, de las cosas que habían de ocurrir sobre Jerusalén, sobre Israel. Lo primero, hay que entender es que la expresión semana se debe interpretar o literal o simbólica. En el caso de los judíos, cuando se habla de semana, está equivalente a 490 días si pensamos, no judíos sino nosotros. O sea, cuando usted escucha, es que en una semana hoy usted está pensando en ¿cuántos días? 7 días. Para los hebreos, para el pueblo de Dios no es así, porque para ellos una semana es lo mismo pensar también en un grupo de días, en un grupo de semanas un grupo de 7 semanas es para ellos como un grupo de 7 años por cada semana. Es un poco diferente. Lo voy a aclarar un poco más. Para ellos, por ejemplo, ellos viven un año sabático cada 7 años. Y ellos les llaman 7 semanas de años. Y cuando hablan 7 semanas de años, no está hablando de 49 días, está hablando exactamente de 49 años. Eso está en Levítico 25, de 1 al 12. Porque cada 7 semanas de años se celebra en Israel el jubileo, que es el año 50. Por eso los judíos familiarizados con este concepto, y para ellos era normal una semana de 7 días como una semana de 7 años. Por eso decir 7 o Hechos 7, lo que la palabra hebrea significa exactamente con la palabra semana, 7 o Hechos 7. También, por ejemplo, hablando del simbolismo de los judíos, ustedes recuerdan que los espías en Números capítulo 14, verso 34, que Moisés envía a reconocer la tierra prometida, van en 40 días. Y 40 días en años son los que Dios pone a su pueblo en el desierto por su desobediencia y pecado. Por eso estamos completamente convencidos que cuando la Biblia habla, tanto en Daniel como en Apocalipsis, acerca de las 70 semanas de años, nos da un total de 490 años. Ahora, en tercer lugar, la pregunta es, ¿cuándo comenzaron o cuándo comienzan las 70 semanas de años? En Daniel 9:25, mire lo que le dice el ángel a Daniel. Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida para la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahí, si sumamos ahí, son 69 semanas. Según esto, debemos entonces comenzar a contar las 70 semanas
a partir de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ahora, bueno, ¿y cuándo tuvo lugar esto? Esa es la pregunta que alguno me quiere hacer. Por eso es importante entender en qué tiempo exacto Jerusalén fue restaurada y en qué momento es que esa orden que dice la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Este hecho se produce con el decreto que el rey Atarjerjes, cuando Nehemías era copero del rey, en el capítulo 2, verso 1-8, él da un decreto para que el muro de Jerusalén y Jerusalén sean reconstruidas. Hablamos de este tema ya unas semanas atrás con respecto a Nehemías, el reconstructor de muros. Este rey, bueno, el dato histórico dice que esto sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Atarjerjes. No hay que confundir este decreto de Atarjerjes, el rey en tiempo de Nehemías, con Ciro, el gran emperador medo-persa, quien da una orden, también da un decreto para que el templo de Jerusalén sea restaurado a través de Zacarías, Josué sumo sacerdote y Esdras. Eso lo encontramos en Esdras capítulo 1, verso al 4 y en Esdras 6, del 3 al 5. Por eso, en el caso de Ciro, el decreto es para restaurar el templo, no habla de ciudad, pero en el caso de Nehemías, el decreto preciso del rey Atarjerjes era para restaurar a Jerusalén y los muros, y el tiempo en que los muros fueron reconstruidos y la ciudad restaurada, como dice la palabra profética de Daniel, fueron en tiempos angustiosos. Entonces, para calcular la fecha del edicto de Atarjerjes, los expertos teólogos dicen que el año de la coronación de este rey es un dato muy preciso en la antigüedad, por lo tanto se fija que la fecha exacta de cuando Atarjerjes fue coronado y cuando salió el decreto es en el año 465 antes de Cristo. Fue el tiempo en que Atarjerjes comenzó a gobernar. En esa fecha exacta este hombre fue coronado como rey allá en Babilonia. Pero dice que en el año 20, mes de Nisan, o sea, a los 20 años, entonces podemos concluir que en el año 445 a.C. salió este decreto. Y cuando hablamos del mes de Nisan, es el mes de marzo, mitad del mes de marzo, mitad del mes de abril. Por lo tanto, a partir del año 445 a.C. es cuando comenzamos a contar las 70 semanas. Por lo tanto, hay que primero tener, a partir de ese momento comenzamos a contar las 70 semanas. Pero ya hay 445 años hasta el año 0, cuando Jesús nació. Por eso hay que entender primero, porque no olviden que hay dos procesos, 69 semanas y una semana. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo es el fin de las primeras 69 semanas? Estas 69 semanas, como le dijo el ángel Gabriel a Daniel, él la divide en dos partes, 69 semanas y otro bloque de otra semana. Pero la primera parte de 69 semanas, el profeta Daniel, el ángel, la divide también en dos secciones. En el versículo 25 de Daniel 9, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Qué es lo cierto que podemos explicar con respecto a esta división? Porque en el primer periodo, 69 semanas equivaldría a 483 años. Y se nos dice que duraría hasta el Mesías príncipe, cuando se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, entonces que podemos comenzar a contar desde el año 445 hasta la fecha cuando nuestro Señor Jesucristo fue asesinado. Ahora, para ser un poco más exactos con respecto a los tiempos, sabemos que, como dice Lucas capítulo 3, verso 1 al 2, lo voy a leer literalmente, Jesús comenzó su ministerio público, dice Lucas, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracónite y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, ya dije Lucas 3, 1 al 2. Con todos estos datos, los historiadores no tienen problemas en fijar que entonces la fecha final es el 29 después de Cristo. Fue el año
cuando Cristo comenzó su ministerio público, entrando el año 29 al año 30. Pero usted dice, bueno, pero nos va a faltar un tiempo, habla apenas de eso. Si son 70 semanas, ¿dónde está faltar una semana? Porque si el rey Artajerjes firmó el decreto en el año 445 y Cristo murió en 32 después de su nacimiento, pasaron 477 años y no 483, o sea, 69 semanas como habría de esperar. Aquí hay un dato histórico importante y es, por ejemplo, cómo los judíos cuentan los días del mes y los días de los años. En los calendarios gregoriano romano occidental, nosotros contamos unos meses de 30 y unos meses de 31. En el caso de los judíos, sus días son exactos 30 días y por lo tanto sus años no son 364 o 65 o 66 como nosotros, sino son exactos 360 días. Por eso, ¿cómo comprobamos esto que estoy diciendo? Apocalipsis da expresiones de 42 meses y 1260 días que se usan equivalentes en Apocalipsis 11, 2 y 3, Apocalipsis 12, 6 y Apocalipsis 13, 5. Quisiera leer uno de los textos para tener claridad de esto que estoy diciendo. Apocalipsis 11, 2, 3. Dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. El verso 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Ahora, volviendo a lo que estaba mencionando para entender esta parte, ¿sí? Cuando multiplicamos los 477 años por 365 días nos da un total de 174.105 días. Y si esto lo dividimos exactamente por los 360 días, que es el año del calendario judío, no el occidental, no el nuestro, son exactamente, amados hermanos, 483 años, que son las 69 semanas. Lo que Daniel había profetizado, o lo que Dios a través del arcángel Gabriel le había dicho a Daniel. Por lo tanto, esa diferencia que había, o que aparentemente algunos historiadores pueden tener, faltando una semana, se da exactamente por causa de que los judíos, sus años no son de 31 días, o de algunos, como en nosotros, el mes de febrero puede ser de 28 o 29. Por lo tanto, lo importante aquí, mis amados hermanos, es que los tiempos de Dios son perfectos. Ni un día más, ni un día menos. Nosotros hacemos cálculos y los cálculos que hacemos son correctos porque están basados en historia, datos históricos, algunos científicos, otros teológicos, y lo más importante es que están en la Biblia. Y sumar, multiplicar, dividir es muy sencillo. Lo importante es que los tiempos están corriendo en favor suyo o en favor mío. Por lo tanto, cuando dice que esos 69 años se concluirán cuando sea quitado, cuando sea muerto el Mesías príncipe, pero no por sí mismo. Y realmente se está refiriendo a la expresión del abandono, rechazo de la humanidad y aún del abandono de su Padre en la cruz, abandonado por causa que estaba cargando los pecados de toda la humanidad. Ahora, quiero terminar con los acontecimientos, lo que ocurrirá entre la semana 60 y la semana 70. Ahí es el bloque principal, porque desde la muerte de Jesús hasta el día de hoy, los tiempos proféticos quedaron congelados. Más bien, no voy a continuar. Quiero dejarlos con la expectativa. Quiero repetírselo. Hasta la muerte de Jesús, que se cumplió semana 69, no hemos hablado de la destrucción de Jerusalén profetizada por el ángel Gabriel, arcángel Gabriel, pero también profetizada por nuestro Señor Jesucristo en Mateo, que fue la última semana para llegar a la 69, lo haré en la próxima charla con ustedes, y luego la 70 semana, hasta la semana 69, que fue la muerte de Jesús, y concluyó con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Hasta ahí, hasta ese momento, el calendario profético de Dios quedó congelado. Hay una semana que es la que la humanidad está esperando, y que es
donde todo lo que Jesús habló en Mateo capítulo 24, señales antes del fin, después de Cristo hasta nuestra era, se han venido uno a uno cumpliendo. Y estamos prestos, hermanos, estamos prontos de entrar a esa semana 70, el año de la gran desolación, el año del fin del reinado o del gobierno gentil, el año de la instauración del gobierno del anticristo. Ya hablamos sobre el tema. La semana que anunciará que la iglesia ya fue arrebatada. Usted y yo ya nos haremos ido para el cielo con el Señor. Y le tocará a Israel, los que no creyeron, a los gentiles que no creyeron y a los que creyeron, pero que no estaban preparados para irse con Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu infinito amor. Tus tiempos son perfectos. Por eso el profeta decía, en tu mano están mis tiempos. Tú no llegas tarde, ni tampoco llegas antes. Tú tienes un calendario perfecto para cumplir en el universo. Y tus tiempos, Señor, han sido medidos de una manera tan especial, con los que podemos hoy concluir que hasta hoy todo lo que tu palabra dice es cierto. Comprobado histórica, científica y teológicamente, Señor, tu palabra es fiel y verdadera. Por eso los que creemos en ti, los que confiamos, hemos entregado nuestra vida, Señor, estamos convencidos que vendrás por tu iglesia, que habrá un arrebatamiento de tu iglesia, que aquellos sellados con el Espíritu Santo, los que tenemos las arras del Espíritu, aquellos que hemos aceptado a Cristo, quienes lo hemos recibido como Salvador, Señor, esos, Padre, estaremos contigo, nos iremos, seremos los aires transformados, glorificados, y si hemos muerto como los demás anteriores, seremos resucitados, Señor. Suena la trompeta, Señor, y tu iglesia, aleluya, se eleva para ti, Señor. Suena la final trompeta y estaremos contigo para toda la eternidad. Gracias por la esperanza que nos das en tu palabra bendita y gloriosa. Gracias por mis hermanos que la creen. Gracias por aquellos, Señor, que caminan fielmente contigo, y los que no lo están haciendo. Es un llamado al arrepentimiento, a volver a ti, Señor, volver a las sendas antiguas. Y por eso oro por miles, millones de creyentes que tienen vidas superficiales, que no se congregan, que no leen la palabra, que no oran, que no están llenos del Espíritu Santo. Creyentes que, aunque han confesado a Cristo, han creído en Él en su corazón, están llenos del Espíritu y necesitan llenura. Necesitan volver a tus caminos, volver al arrepentimiento. Padre, restaura tu iglesia, Señor, restaura tu iglesia, Señor, restaura tu iglesia en este tiempo. Anuncia a través de tus siervos a toda la humanidad. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene por su iglesia. Aquí estamos, Señor. Gracias. Gracias por los que me han visto hoy, los que me verán diferido. Gracias porque estoy seguro que esa temática, Señor, parece de demasiada información, pero es la temática que nos llevará a un arrepentimiento verdadero. O estoy con Cristo, o estoy lleno del Espíritu Santo, o no me voy con Él. Señor, gracias. Señor, no quiero vivir la gran tribulación. No quiero ser sellado con el 666. No quiero ser perseguido ni decapitado por no haber creído, por no haberme convencido que lo que tanto me enseñaron y predicaron era cierto. No quiero un día, Señor, ver que mi familia se fue y muchos se fueron contigo y yo me quedé por desobediente, por infiel. Por eso, Señor, mi oración es que cada día mi corazón esté rendido a ti, a tu presencia, Señor, como el de mis hermanos. Que ninguno faltemos en esa gran boda, Señor. Que ninguno faltemos en esa mesa maravillosa, Señor, en la cena de las bodas, en la cena de las bodas del Cordero. Gracias, Señor. Te bendigo y te alabo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Por aquí pasaron, si puedo poner, por aquí pasaron el testimonio de nuestro hermano Edgar Henao. Voy a leerlo textualmente. Dice: Edgar Henao de Chichinacalda. Solo quiero dar gracias a Dios, a nuestro Dios Todopoderoso, y a nuestro Señor Jesucristo,
y a ustedes, mis amados hermanos, por sus oraciones, ya que mi hermana Mónica Henao Cubides y mi cuñado Juan Carlos están totalmente sanos de COVID-19 después de haber sido afectados gravemente por esa pandemia. Gracias a todos, un abrazo, bendiciones. Esto era lo que les mencionaba ahora, hermanos, testimonios. Por favor, escríbanos testimonios. Queremos publicarlos aquí en vivo para que los que nos ven se convenzan que el Dios que predicamos es un Dios real. Amados, un gran abrazo. Les amo en Cristo. Bendiciones.